Bueno, buenas noches a todos. Este día, nosotros el grupo 5, conformado por Anderson Quinteros, Claudia Osorio y Yanira Guardado de la Riva, Zona Ronald López, vamos a presentar el tema de infografías educativas web 2.0, usos, pros y contras. Bueno, la infografía, en palabras simples para definirla, son un complejo o una construcción que lleva múltiples elementos visuales, cuya característica o finalidad es dar una información de manera un poco más atractiva. Esta usualmente puede contener o debe de contener elementos de diferentes tipos, los cuales atrapen la atención de los lectores. Usualmente trata de darnos contenidos que muchas veces son complejos, pero al final es generar muchas como interacciones entre nuestro ojo, nuestro cerebro, aprovechando la plasticidad que tenemos cerebral y generar una mejor comprensión y aprehensión e incorporación de dichos conocimientos a nuestro saber. La verdad de que las infografías no son un elemento reciente, ya desde muchos años antes de Cristo, desde la época rupestre, pues ya existían elementos, digamos, gráficos que trataban de contar historias o elementos. Sus orígenes son remotos, son un recurso visual y rápido. Siempre trata de presentarnos datos importantes y relevantes y cuya finalidad es hacerlos, pues, digeribles. Entonces, como les comentaba, no es algo nuevo, ya hay elementos pictográficos descubiertos en cavernas. Los egipcios pues hacían utilización de este tipo de recursos y posteriormente estos han ido evolucionando. En el Renacimiento pues se describe que ya Leonardo da Vinci también hacía cierto tipo de, ya, lo podríamos llamar infografías. Él generaba en sus libros o en sus escritos, incorporaba dibujos, explicaciones, algunos datos e instrucciones. Entonces, esto es como la evolución que llevó. La primera quizás infografía como tal está reportada, publicada en el New York Times, que fue acerca de un asesinato, pero realmente el boom o la explosión de este tipo de recursos se dio ya más o menos en los 80s, y ya con la revolución digital, pues fueron evolucionando de una mayor manera. Los objetivos que nosotros llevamos con este trabajo es definir el concepto de la infografía, establecer las ventajas y desventajas en la educación virtual, establecer la importancia entre los específicos que tienen las infografías en el proceso de enseñanza-aprendizaje y conocer los pros del uso de las infografías educativas web 2.0 y también determinar sus contras o desventajas. Bueno, ¿cuáles son los elementos de la infografía? Acá les traigo un ejemplo. Tiene un título que es el que nos introduce o nos dice de qué estamos hablando. Puede contener un texto, que usualmente son elementos que no pueden ser explicados de manera gráfica. Puede tener diagramas, que usualmente conllevan una secuencia o una relación de un proceso. Puede contener tablas que nos da datos de tipo numérico. Puede contener también gráficos que nos da información estadística. Puede contener mapas también. Y es importante siempre hacer la referencia de la fuente. Bueno, le cedo la palabra acá a mi compañero Anderson Quinteros. Muchas gracias, doctor. Pues siguiendo con lo que serían las características de una infografía, tenemos que presenta varias, entre estas la utilidad, que más que todo se refiere a que tiene que ser información que sea que se pueda documentar y que se pueda presentar y que sea válida y útil para la audiencia que se va a presentar. La visualidad, pues básicamente es que se refiere a que hay una combinación entre textos e imágenes para una mejor comprensión, para que el lector tenga una mejor comprensión acerca de los conceptos que se vierten. La interactividad,
que es que se tienen que haber múltiples opciones de participación a través de múltiples conceptos que se pueden ir presentando. También tenemos la multimedialidad, que básicamente es el uso de los recursos multimedia, ¿verdad? Se pueden usar imágenes, sonidos, videos. Después tenemos movimiento, que nos hablaría eso de acerca de cuál es la simulación del proceso y desarrollo de los acontecimientos que se van presentando al momento que se tenga la infografía, ¿verdad? Actualidad, que se refiere pues más que todo a los audiovisuales, ¿verdad? Que tienen que ser conceptos que sean de índole reciente, ¿verdad? O de la actualidad que esté en que se esté presentando, ¿verdad? En estética, pues básicamente tenemos propuestas de imágenes y todo, pues tiene que tratar de ir acorde, ¿verdad? A la temática que se está llevando. Personalización, básicamente es adaptarlo a las necesidades del usuario en el cual se está presentando. Universalidad significa que básicamente eso puede ser visto en cualquier lugar del mundo y cualquier persona tendría la capacidad de poder entenderlo. Usabilidad, pues básicamente eso significa de que hay que se facilita el conocimiento, ¿verdad? A través de este tipo de herramientas. La siguiente, doctor, por favor. Tenemos las características para elaborar una infografía. Como primera característica, se debe contar una historia sobre un tema en particular, ¿verdad? Una temática específica ya previamente diseñada tal cual, ¿verdad? Se debe incorporar elementos visuales relevantes al tema, utilizando, como ya les decía, una congruencia, ¿verdad? En la que las imágenes y los recursos multimedia y los recursos todos tienen que ir en una coordinación, ¿verdad? Emplear una gama definida de colores, ¿verdad? Para la presentación, no más de 3 colores es lo que se sugiere, porque de lo contrario, pues ya tiende a distraer a las personas. Se debe emplear diferentes tipografías, ¿verdad? Se deben utilizar los espacios estratégicamente, ¿verdad? No tratar ni de saturar, ni tampoco de utilizar demasiada poca información, sino que todo sea agradable a la vista. Creatividad en el diseño, pues, ¿verdad? Tratar de crearlo, dos, no más de 3, 4 elementos por una diapositiva. Los primeros niveles de lectura serán los títulos y las ilustraciones, ¿verdad? Eso, pues, haciéndonos un énfasis en las diferentes características que tiene que presentar y tomar en cuenta el mecanismo de lectura, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de lectura que se va a estar teniendo en este momento? Pasaremos con mi compañera Yanira, que ella continuará. Buenas noches a todos. Voy a hablar un poco sobre los tipos de infografías. Ellas más se dividen en lo que ahorita estamos viendo, secuencial, porque llevan un orden secuencial en cada una de ellas. Depende de la secuencia, de lo que queramos expresar y lo que queramos decir. Ahí va apareciendo la secuencia y la expresamos de acuerdo a los dibujos animados que podamos ir presentando. Características, porque las características de ellas también van a promover las marcas, van a promover algunos diseños específicos. Geográfica, porque también depende del área geográfica del que estemos hablando, así lo vamos a ubicar en los planos, en el infograma específico. Científica, porque también podemos hablar de vacunas, de algunos reportajes científicos que se hayan hecho, que podamos hacerlos un poco más sencillos para el entendimiento y para que las personas puedan acudir a ellos. Estadísticos, porque podemos presentar también gráficos estadísticos para hacerlos un poco más fáciles de entender. Biográfica, porque vamos a expresar y vamos a poner de acuerdo a gráficos y biografías algunos textos que podamos simplificar y sean un poco más entendibles. Cronológicos, porque podemos ir expresando tiempos, edades, eras, épocas, que podemos sintetizar específicamente, prácticamente periodísticas, porque podemos dar información a través de ellas igual. Divulgación, porque podemos hacer en masa algunas cosas que si la infografía es un poco más abierta, comprensible y la vamos a hacer un poco más viral,
pues vamos a lograr a llegar a masas. Comparativa, porque podemos comparar algunas situaciones, algunas, que pueda decir, datos específicos. Jerárquica, porque también podemos hacer como órdenes jerárquicos para algunas empresas, y narrativa porque a través de ellas podemos narrar muchas historias. Eso es lo importante de los tipos. De acuerdo a lo que nosotros podemos expresar, es que la van tipificando a los tipogramas. Las ventajas de ellas es que podemos escanear contenidos. Ahora con la información y con la tecnología, pues ya podemos crear propios, ¿cómo se llaman esas cosas para escanear? Que ahorita se me ha olvidado, pero bien, más entendible. Amenizan la lectura, todos esos, los dibujos que implementamos, lo que vamos creando para que sea un poco más entendible y más llamativo, es amenizar esa lectura y aprenderla. Es fácil más asimilar, recordar y comprender, porque como que nuestra memoria fotográfica ayuda a aprender mucho más rápido. Fácil de compartir, porque lo que queremos narrar lo hacemos más pequeño, lo hacemos más comprendible y lo podemos compartir mucho más fácil. Lo viral, si lo logramos hacer muy bonito, pues logramos hacer que llegue a muchas partes y sea más viral. El tráfico va a depender de cuán viral sea mi infograma y que la gente lo entendió y le gustó y ya lo va a compartir más en redes, va a ayudar muchísimo al tráfico. La atracción depende de qué tanto interés y qué tanto llame la atención del público, mi infografía, la estética que le haya puesto, el tema que sea muy llamativo, lo más comprensible que se pueda hacer, es muchísimo, muy importante. Y de más interés, el branding, que es una marca creada prácticamente. Yo puedo crear mi marca del infograma para cualquier situación, ya sea económico, ya sea de lectura, ya sea, va a ser muy, muy importante crear esa marca y de muchísima utilidad para lograr así, pues, para los economistas vender mucho más, para el científico, pues que entendamos qué es lo que quiere decirnos, y esa marca igual va a ser de muchísima utilidad. Esa es mi presentación. Agradezco muchísimo la atención. Dejo con ustedes a la doctora Claudia Enríquez. Buenas noches, yo voy a continuar hablándoles un poco de las desventajas de la infografía. Después de ver que realmente son de mucha utilidad, quizás podemos enfrentar ciertas dificultades o ciertos contratiempos a la hora de estarla realizando. Justo la primera desventaja del uso de estas es el consumo de tiempo. Quizás al inicio, enfocado quizás al inicio del uso de este tipo de herramientas digitales, podemos requerir mucho tiempo para la preparación. Aparte de la variedad de los tipos de infografías que hay, dependerá mucho de la infografía que estemos preparando, en el caso de que sea con elementos científicos o con elementos gráficos. En el caso de la infografía estadística, preparar este tipo de gráficos puede tomar cierto tiempo, ya que la primera fase es, como mencionó el doctor Anderson, es definir qué tema vamos a tratar, y de empezamos nosotros a sintetizar el contenido que queremos plasmar, y vamos viendo qué tipo de elementos vamos a ir usando. En esta parte es en la que está enfocada más o menos esta desventaja de las infografías en cuanto al consumo de tiempo en la preparación. También en el caso de que estemos trabajando o preparando tipos de infografía quizás de otro tipo de interés, podemos encontrar que una desventaja es el presupuesto. En nuestro caso hemos utilizado herramientas gratuitas y hemos visto que existen diferentes limitantes de uso, que hay elementos que son de paga
Si nosotros quisiéramos estar preparando una infografía con contenido científico o contenido de marca, debemos pensar en la parte de inversión acerca de más recursos. Todo dependerá del uso que le vayamos a dar o el objetivo que se ha planteado para hacer la infografía. La siguiente, doctor, por favor. Otra de las dificultades que podemos encontrar o la desventaja que podemos encontrar es que puede ser difícil de expresar el contenido con cierta claridad. Esto se debe a que contamos con poco espacio en la infografía y tenemos que hacer una síntesis del tema a tratar y tenemos que tratar de buscar elementos visuales, gráficos, figuras, el tipo de herramienta visual que vayamos a usar y aunarla al texto complementario. Entonces, si estamos tratando de una temática quizás un poco más compleja, podríamos poner de ejemplo la infografía científica, nos podemos enfrentar con esta dificultad de expresar claramente el contenido con poco espacio y para que nuestro objeto de aplicación de la infografía logre percibir el contenido de manera clara. Otra desventaja que hemos encontrado es que es poco compatible con SEO. SEO nosotros encontramos que son las herramientas para la búsqueda, son las herramientas que hacen que estas infografías o estos textos aparezcan en los buscadores web. Entonces, como tal la infografía, por ser solamente una herramienta visual con muchos elementos gráficos, posee esta desventaja. Más sin embargo, ahora se le puede colocar texto, imágenes y se pueden indexar gracias a un formato alternativo que es el formato SVG. Esto permite poder indexar las infografías y como también se mencionaba al inicio, al momento de crear una infografía nosotros debemos colocar la fuente de la cual nosotros tomamos la información o en el caso de que sean herramientas de marca, pues también podemos utilizar marcas, logos, páginas web y entonces ya le vamos solventando un poco esta parte. Todo dependerá del uso previsto. Para continuar, la siguiente diapositiva, por favor. Podemos encontrar tres grandes conclusiones. Primero, hemos visto ante la asimilación de los contenidos de información, la infografía representa un atractivo visual y permite la retención y la memorización debido a las herramientas visuales que nosotros tenemos. Representa, como hemos visto, muchas más ventajas que desventajas. Hay desventajas que se pueden quizás quitar de la lista de desventajas. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando son usadas con fines didácticos, observamos que si bien es cierto, estamos limitados por el uso de herramientas de pago, pero no significa que no se puedan efectuar. Quizás estas desventajas quizás se orienten más quizás al tipo de uso comercial, por ejemplo, en el que se requiera usar, por ejemplo, diseñadores gráficos para utilizar para llegar a alcanzar más personas en una marca, por ejemplo, ¿verdad? Con la elaboración de las infografías, observamos también que vamos desarrollando habilidades digitales, vamos desarrollando habilidades sobre el uso de los diferentes softwares y también vamos reforzando el dominio de los temas que nosotros estamos tratando. Entonces, básicamente podemos decir que elaborar una infografía, aparte de nosotros crear un beneficio para el lector, estamos creando un beneficio nuestro porque nos permite conocer más estas herramientas y conocer y comprender un poco más el tema que estamos tratando. Y esto sería la presentación por nuestra parte. Agradecemos la atención y esperamos haber dejado claro todo el contenido. Muchas gracias. Muchas gracias, grupos. Nos hemos pasado un poquito, casi los 20 minutos hablando. Vamos a ir una sola pregunta, rapidito, porque ya saben que voy a la siguiente presentación de lo que hemos platicado de las infografías. Ya mencionaron lo importante que es saber diseñarlas, el tiempo que requiere, depende de quién la va a hacer.
si la hace el docente o la hace el estudiante, la pregunta es, si la hace un estudiante, esta infografía nosotros la hemos solicitado, ¿qué podemos medir de la entrega del estudiante de su trabajo? Dejo el micrófono abierto, si podemos ser breves, adelante. Yo creo que podemos medirle la parte de asimilación del contenido. Al ver la infografía, podemos ver si está plasmado en síntesis los elementos más importantes, si las herramientas efectivamente fueron utilizadas. Me parece que el primer vistazo que nosotros le damos a la infografía nos puede permitir observar este tipo de cosas puntuales. Gracias, Claudia. ¿Alguien Bueno, más? Sí, yo creo que también se puede medir el nivel de abstracción que ha logrado el estudiante en la comprensión de los conceptos más básicos de lo que quiere dar a entender, y también se ha desarrollado o no ha desarrollado las habilidades web necesarias para la elaboración de la misma. Muchas gracias, Ronald. ¿Alguien más quiere? Sí, Yanira, adelante. quizás lo importante para poder evaluar al alumno es saber entender si él logró captar el tema que se le dejó en la infografía, así como y logró sintetizar lo importante que era eso para lograr captar la atención. Y pues, Muchas gracias. Adelante, Anderson. y para el final yo quisiera agregar de que quizá también nos sirve para saber qué tanto ha sido la asimilación de los conceptos y qué tanto es la habilidad que el estudiante ha adquirido para poder desarrollar y poder aplicar dichos conceptos, ¿verdad? Básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias por todas sus respuestas, por su presentación, por el tiempo dedicado. Y ya solo queda que finalicen esta parte, suban el video y lo compartan en el foro, y hemos terminado esta actividad para que sea evaluada. Buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas Buenas noches. noches, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.